vamos a sacar. Listo, genial. Bueno, muy bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una continuación de la clase pasada. ¿Se acuerdan ustedes que la vez pasada terminamos viendo que con una, digamos, con una especie de visión microscópica de ese segundo principio, tratamos de explicar microscópicamente el segundo principio, o sea, dar alguna idea sobre el segundo principio desde un punto de vista microscópica, y eso nos mostró que no se puede, digamos que lo que nos dice el segundo principio es que no se puede pasar espontáneamente del desorden al orden, o lo que es equivalente, que toda evolución tiene un sentido definido, toda evolución tiene un sentido definido. Lo que vamos a hacer hoy es ver esto mismo, pero desde otro punto de vista, y fundamentalmente lo que vamos a hacer es cuantificar este segundo principio. No tiene nada que ver con la mecánica cuántica, lo que digo es simplemente que le vamos a dar, digamos, vamos a encontrar una función que nos cuantifica, nos da una idea cuantitativa de este segundo principio. Y vamos a analizar también entonces su significado. Ok, entonces, en la clase anterior, recordemos que encontramos para un proceso reversible entre dos fuentes, o sea, una máquina térmica como esta, y hablo de una relación de un proceso reversible, o sea, cuando el sistema que realiza este ciclo es digamos, realiza un ciclo reversible, encontramos una relación muy sencilla entre los calores absorbidos y cedidos y las temperaturas de las fuentes. Acá quiero hacer una pequeña aclaración, que es la siguiente, porque es un motivo de confusión generalmente. Uno puede elegir, ustedes saben que el calor absorbido es positivo, el calor cedido es negativo. ¿Está bien? Uno puede, digamos, elegir ponerle el signo al calor directamente, ¿sí? Como me parece que han hecho en la práctica, por ejemplo, o que el signo esté implícito. Por ejemplo, en esta expresión, Q1 es una cantidad positiva, Q2 es una cantidad negativa, pero ese signo está contenido dentro de Q2, está en forma implícita. Hay gente que prefiere ponerlo en forma explícita, pero eso es a gusto de cada uno, ¿de acuerdo? Si fíjense que de esta manera, yo sé que Q2 es negativo y con este signo menos que está acá, esta expresión, este segundo miembro de la igualdad se hace positivo, como corresponde, dado que esto también es positivo. Pero eso, bueno, es una aclaración nada más que del punto de vista práctico. Bueno, de acuerdo. Entonces, encontramos esta relación, ¿sí? Muy sencilla, entre esos calores absorbidos y cedidos y las temperaturas, pero queremos encontrar una relación, vamos a tratar de encontrar una relación más general, porque esto es un caso bastante particular. ¿Por qué? Porque si uno puede tener, por ejemplo, un ciclo como este, ¿sí? Una sustancia que realiza un ciclo como este, que fíjense que lo hice en línea punteada, porque el ciclo puede ser irreversible, puede ser reversible o irreversible, y entonces este sistema está en contacto con ¿cuántas fuentes? Bueno, atraviesa múltiples isotermas en su recorrido. Entonces uno puede pensar que es un sistema que está, digamos, en contacto con un continuo de fuentes, donde está pasando de una fuente que está, por ejemplo, a una cierta temperatura T, a una temperatura, a otra que está, y pasa a estar en contacto con otra que está en T más diferencial T, y así sucesivamente. Lo puede pensar de esa manera. Entonces, esto es un caso muy particular, pero ¿qué pasa en un caso como este? ¿De acuerdo? En un caso como este, donde el sistema intercambia en cada paso, en cada paso que va dando, intercambia calor. Y el trabajo que realiza está encerrado dentro del ciclo.
¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de generalizar esta expresión para un caso como este. ¿De acuerdo? Como hacerlo en forma continua es medio complicado, lo que vamos a hacer es discretizar este sistema. ¿De acuerdo? Acá tenemos un continuo de fuentes, el sistema va pasando por un continuo de fuentes, lo que vamos a pensar que en realidad está pasando, digamos, está en contacto o está intercambiando calor con un conjunto discreto de fuentes, en principio. ¿De acuerdo? Y después vamos a pasar al continuo. Ok, entonces tendríamos algo así. Supongamos que este es el sistema que realiza el ciclo, ¿de acuerdo? Y que puede ser, insisto, reversible o irreversible, y está en contacto con estas n fuentes, ¿sí? Con las cuales intercambia calor. Fíjense que no he puesto flechas, porque puede estar absorbiendo o cediendo calor, e incluso el trabajo puede ser trabajo, digamos, que se le está entregando al sistema o trabajo que está cediendo al sistema. Entonces, todo esto que está en rojo, ¿sí? Es este ciclo discretizado, ¿de acuerdo? En vez de poner un continuo de fuentes, estoy poniendo que está en contacto con un conjunto discreto de fuentes, n fuentes. Ok, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros conocemos esta expresión, conocemos lo que pasa con un sistema, con una máquina térmica sencilla como esta, y con un proceso, cuando este proceso es reversible, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es adosarle a todo este sistema un conjunto de n máquinas reversibles, o digamos de n, sí, máquinas reversibles, que trabajan entre estas temperaturas y una temperatura general T sub 0, o sea, esto. ¿Ven? Lo que tenemos en rojo es nuestro ciclo discretizado, y esto es toda una construcción que vamos a hacer solamente por el hecho de que podamos, digamos, usar esta expresión Q1 sobre T1 igual a menos Q2 sobre T2, porque todas estas son máquinas reversibles. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es lo que está acá abajo, ¿de acuerdo? Esto es simplemente una construcción para poder llegar al resultado que queremos. ¿De acuerdo? Ahora, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar digamos, una de las fuentes particular, por ejemplo, esta T sub I. Esta T sub I, supongamos, podría ser al revés, pero no importa, le entrega a M un cierto calor Q sub I. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo son estas máquinas reversibles? Estas máquinas son tales que si esta fuente le entrega este calor Q sub I a M, la máquina C sub I le va a entregar a la fuente T sub I un cierto calor Q sub IC, ¿sí? Q sub IC, de tal manera que en módulo esta cantidad Q sub IC y este calor Q sub I son iguales. En módulo, obviamente, porque si este es positivo, este va a ser negativo. ¿Ok? Debajo del cartelito este aparece la condición. ¿De acuerdo? Son iguales en módulo, fíjense, entonces todo lo que entra a esta fuente sale. Y lo mismo para cada una de las fuentes. ¿De acuerdo? Insisto, eso es una construcción para poder llegar. Lo que nos interesa realmente es lo que pasa en todo lo que está en rojo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primero es calcular cuánto calor está entregando o absorbiendo, no sabemos, la fuente a T sub 0. ¿De acuerdo? Lo hacemos primero con una sola de estas máquinas. Entonces, este calor que vamos a llamar Q sub 0, que es el calor total extraído o entregado respecto de T sub 0, primero lo calculamos, por ejemplo, para esta máquina C sub I. ¿De acuerdo? Entonces, esto llamémoslo Q sub I0, esto que tenemos acá, este Q sub I0, es igual, bueno, como es una máquina reversible, podemos usar esa expresión
sencilla, y esto va a ser menos T sub 0 sobre T sub I por Q sub IC. ¿De acuerdo? Porque está aplicado a esta máquina reversible que tenemos acá. Y estamos usando esta expresión. Ok. Pero si lo ponemos en función del calor absorbido o entregado por M, que es el que nos interesa, yo sé que Q sub IC es menos Q sub I. Por lo tanto, este signo menos se va y me queda T0 sobre T sub I por Q sub I. ¿Ok? Entonces, ahora, el calor total absorbido o cedido por T sub 0, lo que llamamos Q sub 0, va a ser la suma de todos estos Q sub I 0. T sub 0 es el mismo para todas las máquinas, así que lo saco fuera de la sumatoria y sumo desde I igual 1 hasta N los Q sub I sobre T sub I. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente, en cada fuente, cada una de estas fuentes, todo lo que entra sale. ¿Ok? Así que, otra vez, es como que esta fuente es supernumeraria, digamos, no cumple en realidad ninguna función en toda nuestra construcción. Y esto es equivalente como que, digamos, yo tuviera acá un conductor térmico y directamente lo que sale de la máquina C sub I vaya directamente, el calor que sale de la máquina C sub I vaya directamente a M. O sea, es equivalente a esto. ¿De acuerdo? Y eso pasa en cada una de estas máquinas térmicas. Entonces, es como si toda esta construcción es equivalente, ¿sí?, a que este sistema M esté simplemente recibiendo calor de la fuente a T sub 0. ¿Ven? O sea, esto es equivalente a esto. Es como que esta máquina M está recibiendo este calor Q sub 0 de esta única fuente a T sub 0. ¿Lo ven? Porque cada una de estas fuentes es supernumeraria. Entonces, o sea, es, digamos, totalmente espuria. Todo lo que entra sale, así que no cumple ningún papel. Entonces, es como si todo el calor fuera directamente a M. O sea, esto es equivalente a tener este sistema. Una única fuente, mi sistema que realiza un ciclo, el calor absorbido o cedido Q sub 0 por M, y entra o sale trabajo. Claro, si yo tengo esto, me acuerdo del segundo principio, y ahora sí puedo poner el sentido de las flechas. Porque de la única manera que puedo tener esto es que el trabajo esté entrando trabajo, o sea, se le esté entregando trabajo a M, ¿sí? Y M esté cediendo calor a T sub 0. O sea que este trabajo sea menor o igual a 0. Y por supuesto Q sub 0 también menor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso me dice que esta expresión que tengo acá, esta es la única posibilidad que tengo, es que esta expresión que encontré para Q sub 0, donde me olvido de T sub 0 porque T sub 0 es una cantidad positiva, así que no va a influir en el signo, esta cantidad, la suma desde I igual 1 hasta N de los Q sub I sobre los T sub I, sea menor o igual a 0. ¿De acuerdo? Que fíjense que es, digamos, un caso más general que lo que encontramos antes, o sea, es una relación que me liga los calores absorbidos o cedidos con las temperaturas de las fuentes. Ahora cuando tengo muchas fuentes. Y esto es menor o igual a 0, ¿de acuerdo? Menor o igual a 0. Ahora, si dijimos que M, digamos que este ciclo puede ser reversible o irreversible, ¿de acuerdo? Si M es reversible, supongamos que M es reversible, todas las flechas de este sistema, todas estas son reversibles, M también ahora supongamos que es reversible, todas las flechas se dan vuelta.
O sea que lo que antes era, por ejemplo, calor absorbido, ahora es calor cedido. Cambia el signo de todas las cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, si M es reversible, los Q sub I pasan a ser menos Q sub I. ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, voy a llegar a la misma expresión, pero ahora, respecto de los Q que yo tenía antes, ¿sí? Difieren en un signo menos. O sea que voy a obtener esta misma expresión que antes, porque puedo hacer exactamente el mismo desarrollo, pero los Q sub I ahora son menos Q sub I. O sea que voy a obtener la suma desde igual 1 hasta n de menos Q sub I sobre T sub I menor o igual a 0. Si paso el signo del otro lado, me queda esto. La suma desde igual 1 hasta n de Q sub I sobre T sub I mayor o igual a 0. En el caso reversible. Entonces, ¿cómo puede ser, digamos, la única forma de que se cumplan estas dos condiciones simultáneamente? ¿Cuál es? ¿Qué les parece? ¿Que valga qué cosa? Se cumpla con el igual. Claro. Únicamente se van a cumplir las dos simultáneamente si en realidad, en vez de ser mayor o igual o menor o igual, es igual a 0. Es decir, que en el caso reversible, se cumple que la suma desde igual 1 hasta n de Q sub I sobre T sub I es igual a 0. O sea, si este ciclo es reversible, sucede, digamos, esto que es una desigualdad pasa a ser una igualdad. ¿De acuerdo? Pero una pregunta, Sí, ¿eso no termina repercutiendo en que W también tiene que ser cero exacto. Sí. por el balance de energía? Y justamente es, es que, digamos, eh, en este caso vamos a tener que, ¿cómo se llama? No, nada que ver. No, el trabajo no tiene por qué ser cero. El trabajo no tiene por qué ser cero para nada. No, me confundiste. No, porque, porque esto no es el trabajo total. ¿Está bien? Esto no es el trabajo total. Fíjate que esto no es otra cosa que, digamos, el trabajo total va a ser la suma de los Q sub I, no la suma de los Q sub I sobre T sub I. Claro, sí. ¿Entendés? Fíjate que esto es un caso general, digamos, lo podemos aplicar al caso particular de tener solamente dos fuentes y recuperamos esto. ¿Ves? Si pasamos esto de este lado, tengo Q sub I sobre T sub I más Q sub 2 sobre T sub 2 igual a 0. Y eso es lo que representa esto. Claro, sí, En sí, es cambio, cierto. lo que tenemos acá es simplemente, digamos, ahora tenemos todas estas fuentes, el proceso es reversible y tenemos entonces que un caso más general, donde ahora se suman todos los productos de Q sub I sobre T sub I. Pero acordate que el trabajo es la suma de los Q sub I, no la suma de los Q sub I sobre T sub I. ¿Ok? Entonces, tenemos esta condición, y, claro, este es en el caso discreto. ¿De acuerdo? Encontramos una relación más general. Fíjense, esto lo podemos aplicar si esta máquina está en contacto con 3, 4, 5, 10, la cantidad de fuentes que ustedes quieran, mientras el proceso que realice sea reversible. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a este sistema? O sea, a un sistema que está realizando un ciclo que está en contacto en realidad con un continuo de fuentes porque está atravesando múltiples isotermas. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar del discreto al continuo, del caso discreto al caso continuo. ¿Ok? Y entonces, lo que es la sumatoria va a ser una integral, ¿sí? Vamos a hacerlo en general para el caso reversible o irreversible, pasa a ser una integral sobre un ciclo cerrado, ¿sí? Este Q sub I es la cantidad de calor infinitesimal que intercambia en
en cada paso diferencial que va recorriendo el ciclo, y este T sub I son las temperaturas de las isotermas, de las múltiples isotermas que va atravesando. Fíjense que no es la temperatura del sistema, porque el sistema está, fíjense, en este caso más general, en el cual el ciclo puede ser irreversible, la temperatura del sistema no está definida, pero lo que sí sé es que va atravesando múltiples isotermas. Entonces, estas son las temperaturas de las fuentes. ¿De acuerdo? Ok. Y el igual vale, ya sabemos, en el ciclo reversible. Ok, esto es lo que se llama la desigualdad de Clausius. ¿De acuerdo? Este personaje que ya ha aparecido, de los personajes que desarrollaron la termodinámica. Fíjense que, entonces, esta es una relación general en el caso de que un sistema realice un ciclo reversible o irreversible, ¿sí? Reversible o irreversible, que me dice, digamos, cómo va intercambiando calor con las múltiples fuentes que va atravesando. ¿De acuerdo? Ahora, si es reversible, si el ciclo es reversible, ¿sí? Entonces, ahí sí, fíjense que en ese caso, vamos a nuestro ciclo, voy a haberlo repetido, en este caso, cada punto del ciclo es un estado de equilibrio, ¿ok? Y por lo tanto, si atraviesa una isoterma por un punto determinado, la temperatura de esa isoterma va a ser la temperatura del sistema, porque está bien definida. Por lo tanto, si el ciclo es reversible, la temperatura estas de las fuentes, o sea, las temperaturas de las isotermas, son iguales a la temperatura del sistema. ¿Sí? Es decir, cuando el sistema pasa por una determinada isoterma, esa va a ser su temperatura, porque está, digamos, el ciclo reversible es una sucesión de estados de equilibrio. Por lo tanto, lo que tenemos acá, que es temperatura de la fuente, lo podemos escribir, en ese único caso, como la temperatura del sistema. Y acá pongo esta barra con esta R acá, que indica que, bueno, que esto está calculado sobre un proceso reversible, sobre un ciclo reversible. ¿De acuerdo? Para tener en cuenta que esta temperatura del sistema solamente la puedo poner acá si el ciclo es reversible. Pero entonces fíjense lo siguiente, y ahora tenemos algo matemático interesante, porque esto es la integral sobre un ciclo cerrado, en realidad cualquier ciclo cerrado, ¿sí? Mientras esta cantidad la calcule sobre un proceso reversible, y esto es igual a cero. Entonces, una integral, digamos, un integrando tal que sobre un ciclo cerrado me da cero, cualquiera sea ese ciclo cerrado, es un diferencial exacto. ¿Sí? Es un diferencial exacto. Es la condición para un diferencial exacto. ¿Ok? Por lo tanto, esta cantidad que llamo diferencial S, que se calcula como la cantidad infinitesimal de calor intercambiado sobre la temperatura cuando estoy siguiendo un proceso reversible, es un diferencial exacto y por lo tanto la función asociada a ese diferencial, esta función S, es una función del estado. Es una función del estado, o sea, es una función que va a estar bien definida para cada estado. ¿De acuerdo? Es una función que va a estar bien definida para cada estado, es decir, cada estado de equilibrio del sistema va a tener bien definida esta función S. ¿De acuerdo? Es una función del estado. Y esta función del estado es lo que se llama entropía. ¿De acuerdo? Entonces, observen
esta función del estado que acabamos de encontrar, esta función en que llamamos entropía, que se tiene esta definición integral, que ahora vamos a analizar un poco, es una consecuencia directa del segundo principio. No aplicamos otra cosa que el segundo principio para encontrar esta función. Así que vamos a ver de qué cosas nos dice esta función entropía, qué interpretación le podemos dar, pero lo que sabemos es que cualquier interpretación que le demos a esta función va a tener que ver con el segundo principio. Entonces, fíjense que, obviamente, por ser una función del estado, ¿sí?, va a estar bien definida para cada estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, digamos, en un diagrama tengo dos estados, el estado A y el estado B, la diferencia de entropía entre el estado A y el estado B va a ser simplemente S de B menos S de A, porque es una función que está bien definida para cada estado. Ahora, ¿cómo calculo esta diferencia? Que siempre va a ser S de B menos S de A. Bueno, voy a usar esta definición integral, voy a ir entre A y B, voy a calcular la integral entre A y B de diferencial S. ¿Pero quién es diferencial S? Diferencial S es diferencial Q sobre T siguiendo un proceso reversible. ¿De acuerdo? Pero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me invento un proceso reversible que una A y B, cualquier proceso reversible, puede ser este, puede ser este, puede ser el que más les convenga para calcular esta integral. Y cualquiera sea el proceso que yo me invente, fíjense que estoy diciendo que me invento un proceso reversible, no estoy diciendo que haya sido el proceso real que me llevó de A a B, ¿sí? Siempre el resultado va a ser S de B menos S de A. ¿A alguien más que se le corta? Oh, no. ¿Me están oyendo? Sí, ahora Sí, sí, profe. se escucha bien. A mí no se me cortó, creo. ¿Dónde lo perdieron? A mí nunca, profe, por ahora. Ok. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Esto es crítico, que se entienda. Fíjense, el diferencial S tiene una definición, o sea, S tiene una definición integral como esta, pero esto no significa, pero es una función del estado, o sea, está bien definida para cada estado. Lo que me dice esta expresión es que yo me tengo que inventar, para calcular esta diferencia, que siempre va a ser S de B menos S de A, voy a tener que inventarme un proceso reversible que me una A con B. Cualquier proceso reversible. ¿Ustedes conocen alguna otra función que tenga estas características? Que sea función de punto, pero que, digamos, su definición sea una definición integral. Sí conocen, desde Física 1 que conocen. Las fuerzas conservativas del trabajo. Claro, no, la energía potencial asociada a las fuerzas conservativas, justamente. ¿Por qué? Porque la integral no depende del camino seguido, pero la definición del diferencial S nos pide que elijamos un camino reversible para unir los dos estados. Pero la integral no depende del camino. Es decir, la función es una función de punto, o sea, igual que la energía potencial, que uno puede definirla para cada punto del espacio, acá para cada estado de equilibrio voy a tener bien definida esta función entropía. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que para calcular una diferencia de entropía, ¿sí?, tengo que elegir arbitrariamente un camino reversible que me una a los dos estados. Cualquier camino reversible. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ver algunas características de esta función. Lo primero que vemos que es una función que tiene una definición integral.
Por lo tanto, fenómeno, si quiero calcular la diferencia de entropía, una diferencia de entropía entre dos estados, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar la entropía de un determinado estado? Bueno, pasa exactamente lo mismo que en el caso de la energía potencial. Lo que uno hace es, que no está acá, es elegir arbitrariamente un estado de referencia y decir también arbitrariamente que la entropía en ese estado de referencia vale lo que a ustedes se les ocurra. Lo más, digamos, como uno no quiere arrastrar constantes que molestan, lo más común es decir, bueno, para ese estado de referencia que elijo, la entropía vale 0. ¿Sí? Pero puedo poner cualquier valor, exactamente igual que como uno hace con la energía potencial. ¿De acuerdo? Y entonces la entropía de un determinado estado, cualquiera, que a uno le interese, la va a calcular entre ese estado de referencia y el estado que a uno le interesa, calculándolo yendo por un camino reversible. ¿De acuerdo? Suele elegirse, y eso, digamos, vamos a ver que tiene bastante sentido físico, como estado de referencia, el estado tal que la temperatura absoluta es 0 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y decir que para ese estado, digamos, la entropía vale 0. Ya vamos a ver por qué esto tiene cierto sentido físico. ¿De acuerdo? Pero la analogía, digamos, en cuanto al cálculo con la energía potencial es total. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense qué cosa interesante, porque S es una función de estado, ¿sí? Por lo tanto, tiene todas las propiedades hermosas que tienen las funciones del estado, las propiedades diferenciales, etc. ¿De acuerdo? Ahora, el calor, ya vimos, no es una función de estado, depende del camino. Pero entonces, supongamos que yo tengo un proceso reversible y yo quiero calcular cuánto vale el calor intercambiado en ese proceso reversible, ¿sí? Entonces siempre puedo calcularlo a través de la entropía. Es decir, el diferencial de calor reversible va a ser igual a la temperatura por el diferencial de entropía. Entonces, esta cantidad, que no es un diferencial exacto, la puedo escribir a partir de un diferencial exacto como la entropía. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el diferencial de calor reversible voy a poder escribirlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, bueno, por ejemplo, supongamos que vamos de A a B siguiendo un camino irreversible y volvemos de B a A por un camino reversible. Vamos a ver una característica de la entropía. Ok, entonces lo vamos a aplicar a este ciclo, vamos a aplicar, digamos, vamos a calcular para este ciclo, el ciclo real que estamos haciendo. O sea, esto es irreversible, esta rama es irreversible, esta rama es reversible. Entonces, voy a escribir la desigualdad de Clausius, ¿sí? Porque lo voy a aplicar estrictamente a este ciclo. Tengo una rama irreversible, así que yo sé que por la desigualdad de Clausius tengo esto. Diferencial Q sobre la temperatura de la fuente menor o igual a 0 sobre el ciclo cerrado. Ok. Entonces lo divido en la rama irreversible y la rama reversible. Entonces, en la primera rama voy de A a B, diferencial Q sobre T sub F, siguiendo el proceso irreversible. ¿Sí? Más la integral de B a A, diferencial Q sobre T, siguiendo la rama reversible. Todo esto es menor o igual a 0. Ahora, esta segunda integral, sé cuánto vale. ¿Sí? Sé cuánto vale. Esto no es otra cosa que la entropía en A menos la entropía en B. ¿De acuerdo? Así que, bueno, acá tengo una desigualdad que me dice que la diferencia de entropía entre el estado B y el estado A va a ser mayor o igual que esta integral. Lo cual nos dice
prácticamente nada, nada demasiado importante, porque podría suceder que, digamos que esta integral fuese mayor que 0, menor que 0, igual a 0, cualquier condición. Así que, digamos, esto me puede decir que la entropía del estado B va a ser mayor, menor o igual a la entropía del estado A. O sea, nada interesante. Pero lo que sí es interesante es que supongamos que este sistema realiza este proceso, va por ejemplo, de B a A, pero estando aislado adiabáticamente, o sea, no pudiendo intercambiar calor con el medio ambiente, o con ningún otro sistema. O sea, por ejemplo, voy de A a B o de B a A, digamos, voy de A a B, siguiendo un proceso adiabático. Parto de A, voy a B, siguiendo un proceso adiabático. ¿Está bien? El sistema está aislado. Entonces, en ese caso, el calor intercambiado va a ser 0. Y entonces esto ya tiene un cierto sentido, porque lo que me está diciendo es que la entropía del estado final, en ese proceso adiabático, va a ser estrictamente mayor o igual a la entropía del estado inicial, y nunca menor. Y el signo mayor, en este caso, corresponde a un proceso irreversible, mientras que el igual, sabemos, va a ser de un proceso reversible, porque, digamos, partiendo de la desigualdad de Clausius, el igual vale para el proceso reversible, y el mayor, o el menor en este caso, vale para el proceso irreversible. Entonces, para ese proceso adiabático, la entropía del estado final va a ser mayor que la entropía la entropía del estado inicial si la transformación es irreversible, y va a ser igual a la entropía del estado inicial si la transformación es reversible. Entonces, fíjense qué interesante, porque acabamos de encontrar una función de estado, ¿sí? Una función de estado que en un proceso adiabático, o sea, bajo esa condición, siempre crece. Es decir, para cualquier proceso adiabático, o crece o se mantiene igual, pero en ningún momento puede disminuir. Es decir, un sistema que realiza un proceso adiabático, su entropía o va a crecer o va a mantenerse igual. ¿De acuerdo? Si el proceso es reversible, tiene el mismo valor. Si el proceso es irreversible, la entropía siempre va a aumentar. Entonces, fíjense qué interesante, porque eso significa, supongamos que va de A a B siguiendo un proceso irreversible, adiabático, aislado del resto del mundo. ¿De acuerdo? Y yo quiero volver al estado A. ¿Sí? ¿Voy a poder volver al estado A mientras el sistema permanece aislado? ¿Qué les parece? Fui de A a B siguiendo un proceso irreversible adiabático. ¿Voy a poder volver con el sistema que permanece aislado al estado A? ¿Qué opinan? No, porque la entropía ya subió. ¿No por qué? La entropía ya subió. Claro, exacto. Porque si yo volviera, digamos, pudiera volver al estado A, mientras el sistema sigue aislado, la entropía disminuiría. Por lo tanto, eso me está mostrando la irreversibilidad del proceso. Es decir, voy de A a B y la entropía me aumenta, y si mientras el sistema permanezca aislado, no puedo volver al estado A. Tengo que quitarle la aislación y hacer alguna cosa para poder volver al estado A. ¿Se entiende? En cambio, si el proceso que me llevó de A a B fue reversible, sí puedo volver al estado A.
¿Por qué? Porque la entropía de los dos estados es la misma. ¿Ven? Esta función entropía, en este caso de tener un sistema aislado, me está mostrando la irreversibilidad de los procesos. La irreversibilidad de los procesos. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse, es, fenómeno, el sistema evoluciona estando aislado adiabáticamente, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a evolucionar? ¿Cuándo se detiene esa evolución? ¿Cuándo llega al estado de... ¿Cómo llega al estado de equilibrio compatible con el nuevo vínculo que tenga el sistema? O sea, por ejemplo, supónganse que yo tengo un tachito de gas, nuestro sistema modelo, aislado adiabáticamente y cambio su volumen irreversiblemente. ¿Cuándo se va a detener, digamos, la evolución del sistema? Obviamente cuando llegue al nuevo estado de equilibrio compatible con los vínculos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo caracterizo ese estado de equilibrio? Bueno, puedo pensarlo así. El sistema va evolucionando, aumentando su entropía. ¿Sí? La entropía es una función del estado. Entonces, como es una función del estado, va a estar bien definida, es una función que va a estar definida bien para cada estado. En algún momento esa función que va creciendo, va a alcanzar un máximo. Una evolución posterior, como eso es un máximo, haría que la entropía disminuyera. Por lo tanto, no puede, mientras el sistema esté aislado, seguir evolucionando. Por lo tanto, justamente, eso muestra que el estado de equilibrio para ese sistema aislado va a estar caracterizado, va a ser el estado de máxima entropía compatible con el nuevo vínculo que tenga el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, la entropía para ese sistema aislado me está caracterizando el estado de equilibrio como el estado de máxima entropía compatible con los vínculos. ¿De acuerdo? Fíjense que esta función, entonces, para un sistema aislado, o sea, no es totalmente general, pero para un sistema aislado, me define un sentido para cualquier proceso, me define un sentido bien definido para cualquier proceso, ¿de acuerdo? Es decir, no puedo tener para un sistema aislado ningún proceso en el cual disminuya la entropía. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. ¿No puede ocurrir que en un sistema aislado se alcance la máxima entropía, pero después siga habiendo procesos reversibles, por lo cual el primer instante en el que se alcanzó la máxima entropía no sea de equilibrio? No, si el estado de máxima entropía compatible con el vínculo que tenga el sistema, va a ser el estado de equilibrio que corresponda a ese estado, digamos a esa evolución, el estado de equilibrio que alcanza el sistema. Ahora, si vos le haces, para sacarlo de ese estado de equilibrio, podés hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, suponete cambiar otra vez el volumen y lo podés cambiar reversiblemente. Si lo cambiás reversiblemente, lo que va a pasar es que la entropía se va a mantener constante. ¿Está bien? Porque va a ir alcanzando estados de equilibrio, que son, va a tener una sucesión de estados de equilibrio, va a ir alcanzando sucesivos estados de equilibrio que tienen la misma entropía que el estado anterior. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Sí. Ok. Bien. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse, bueno, fenómeno, todo esto es muy bonito para un sistema aislado. Pero ¿qué pasa si el sistema no está aislado? ¿Sí? Supongamos que... ¿Le puedo hacer una pregunta antes de pasar a un sistema no aislado? Sí, que espera, a ver, el que esté aislado es un caso particular. O sea, para el caso en que no lo esté y el proceso sea irreversible, no hay forma de sacar. A ver, no entiendo la pregunta. Dice, el que esté aislado es un caso particular, fenómeno. O sea, para
caso en que no lo esté y el proceso sea irreversible, no hay forma de sacar información. ¿En qué sentido? Bueno, dale, pregunta. ¿Hola? ¿Sí? Sí, dale. Sí. Tiene una pregunta. Entonces, perdón si no tiene mucho sentido, pero un ciclo irreversible aislado, entonces es imposible. Claro, exacto. Tal cual. Perfecto. Gracias. Sí, no podés Gracias. No podés porque volverías al estado inicial y sería un estado de mínima entropía, digamos. O sea, un estado, digamos, que va a tener una entropía menor que la entropía que tuviste, digamos, que obtuviste en algún momento, en algún paso de ese sistema, de ese proceso, perdón. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, ¿qué pasa si Profe, Sí, dale. no, yo justo le pregunté en el chat recién Sí. y no, era, o sea, ahora acabo de ver que yo justo estaba escribiendo, pero veo que lo voy a explicar ahora, que era esto ¿Qué justamente. pasa si ¿Qué el pasa? sistema no está aislado? Exacto. Eso es lo que voy a comentar ahora. Si yo no tengo un sistema aislado, ¿sí? Si el sistema no está aislado, siempre puedo definir un sistema, digamos, el mínimo sistema aislado. O sea, voy a tener mi sistema que va a estar intercambiando calor, por ejemplo, con otro sistema. ¿Sí? Por ejemplo, esto puede ser el medio en el cual se encuentra mi tachito de gas. Entonces, en algún momento, ¿de acuerdo? Puedo definir cuál es el mínimo, o digamos, o el sistema aislado, digamos, más chico que uno pueda definir. Es decir, en este caso, por ejemplo, el sistema está intercambiando calor con esta fuente, con este medio, pero la fuente no intercambia calor con nada más. Así que esto, que está encerrado acá, es un sistema aislado, si considero fuente más sistema. O sea, el sistema más el medio. Entonces, si uno aplica la desigualdad de Clausius, o sea, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que esto que encontramos acá, esta expresión que encontramos acá, ¿sí? Voy a tener que esta es la temperatura de mi medio ambiente, es la temperatura de mi medio ambiente con el cual estoy intercambiando calor, y este diferencial de calor es el calor que intercambia mi sistema con el medio ambiente. Ahora, lo que cede, por ejemplo, mi sistema a la fuente o al medio ambiente, es lo que la fuente va a absorber. Es decir, si yo quiero escribir esto en función de lo que le corresponde a la fuente, ¿sí? Este diferencial de calor que absorbe o cede mi sistema es menos lo que cede o absorbe la fuente. Por lo tanto, toda esta expresión la puedo escribir en función de las características de la fuente. ¿Sí? Es decir, escribir esto. Diferencial Q sobre menos diferencial QF sobre T sub F. ¿Ok? Donde este signo menos corresponde a que estoy escribiendo diferencial Q de la fuente como menos diferencial, o diferencial Q como menos diferencial Q de la fuente. Ahora, esto es una fuente, ¿sí? Por lo tanto, es el medio ambiente. Por lo tanto, ya sabemos que la temperatura de la fuente no va a cambiar, no cambia, ¿sí? Y, digamos, para una fuente todo proceso es reversible, como comentamos la vez pasada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá es justamente, aunque el sistema haya realizado un proceso irreversible, mi sistema haya realizado un proceso irreversible, para la fuente fue un proceso reversible. Por lo tanto, esta cantidad que está acá es menos, por este signo, la entropía, la diferencia de entropía de la fuente entre el estado B y el estado A. ¿De acuerdo? Si esta fuente es única y tengo entonces una única temperatura T sub F constante, ¿sí?
Esta expresión es muy sencilla y fíjense que para una fuente, esta integral entonces es simplemente el calor absorbido o cedido por la fuente sobre la temperatura de la fuente. Es decir, la entropía, la variación de entropía de una fuente es muy sencilla, que está en contacto con mi sistema, tiene una forma muy sencilla de calcularse, justamente porque su temperatura no cambia, y porque todo proceso que realiza es reversible, y por lo tanto, esto, que es esa diferencia de entropía entre el estado A y el estado B, es simplemente el calor intercambiado por la fuente sobre la temperatura de la fuente. ¿De acuerdo? En el caso general de tener una fuente. ¿De acuerdo? Ahora, más en general, suponiendo que, digamos que esto es otro sistema, pero es un sistema que está en contacto con mi sistema S, ¿sí? Pero no es una fuente, lo que voy a tener es que todo esto va a representar un sistema aislado. Y entonces puedo tener que este sistema que está en contacto con S va a tener una cierta variación de entropía, también va a tener una cierta variación de entropía mi sistema S, ¿sí? Y entonces puedo decir lo siguiente, bueno, fenómeno, la variación de entropía de este sistema F, o sea, menos la variación de entropía de este sistema F, va a ser menor o igual que la variación de entropía de mi sistema A. ¿De acuerdo? Y entonces, si junto todo lo que corresponde al estado B y todo lo que corresponde al estado A, voy a tener que para este nuevo sistema aislado, la entropía, la suma de las entropías de los dos sistemas que están intercambiando calor entre sí, en el estado B menos lo que corresponde al estado A, va a ser mayor o igual a 0. Va a ser mayor o igual a 0. Donde el mayor corresponde a que el proceso haya sido irreversible y el igual corresponde a que el proceso haya sido reversible. Otra vez, la misma condición que parte de acá. El igual vale para el caso reversible, el menor para el proceso irreversible. A esta cantidad, que es la suma de las entropías de los dos sistemas que están intercambiando calor entre sí, pero que juntos constituyen un sistema aislado, es lo que se llama la entropía del universo. ¿Sí? La entropía del universo. Entonces veo que para este nuevo sistema aislado, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo que veíamos recién, es decir, la entropía también aumenta en el caso de que el proceso haya sido irreversible y se mantiene igual si el proceso fue reversible. ¿De acuerdo? Si el proceso fue reversible. Entonces, esto es para el nuevo sistema aislado. Obviamente, la entropía del sistema S puede aumentar o disminuir, y lo mismo pasa para el sistema F, pero la suma de las entropías de los dos tienen que cumplir esta condición. ¿Sí? Entonces, esto es otra forma, esto que, digamos, que proviene, como dijimos antes, solamente, digamos, de aplicar el segundo principio, constituye otra forma de enunciar el segundo principio, que nos dice que no es posible ningún proceso en el cual disminuya la entropía del universo. ¿De acuerdo? Pero fíjense, digamos, no hay que emocionarse mucho, porque llamamos universo simplemente al mínimo sistema aislado que uno pueda definir. ¿De acuerdo? Mínimo sistema aislado, es decir, puede ser mi tachito de gas encerrado en una habitación, o pueden ser dos sistemas que están en contacto uno con el otro, pero están aislados del exterior, etcétera, etcétera. No hay que pensar en el universo como el universo, digamos. ¿Se entiende? Pero entonces, insisto, esta es una nueva forma de enunciar el segundo principio, porque todo esto es consecuencia, lo único que hemos aplicado es el segundo principio, y nos dice entonces que no vamos a encontrar ningún proceso en el cual disminuya la entropía del universo, con esa definición de universo que acabamos de dar.
¿De acuerdo? Una pregunta. Sí, diga. En general, o sea, uno tiene sus fuentes, las fuentes de su sistema, y uno puede asumir que todo proceso en la fuente es reversible. ¿Mm? Sí. ¿No se puede aplicar una lógica similar y pensar que el universo siempre tiene procesos reversibles? A ver, universo, estás hablando del universo, digamos, lo que llamamos universo, o sea, todo. No necesariamente. Ah. O sea, el universo en definición termodinámica. O sea, si uno dice... Obviamente, o sea, todo lo que sea un sistema que esté en contacto con mi sistema pequeño, digamos, pero que sea muchísimo más grande que vamos a ejemplificarlo, que mi tachito de gas, ¿está bien? O sea, que tenga un número de moléculas muchísimo más grande, por lo que comentábamos, por lo que hablábamos la vez pasada. Para eso que llamamos fuente térmica, siempre cualquier proceso va a ser reversible. Cualquier proceso va a ser reversible. Pero esto es más extenso, porque este sistema que estoy llamando F, bueno, acá sí vemos que la diferencia de entropía para una fuente térmica, para un medio ambiente, sí se puede escribir esa diferencia de entropía de esta forma sencilla. Pero este sistema F podría ser, insisto, otro sistema comparable con el mío, que esté en contacto, pero de tal manera que estos dos solamente intercambien calor entre ellos. ¿Se entiende? Así que, en ese sentido, los dos pueden no estar haciendo procesos reversibles. Si hablo de fuente térmica, sí va a ser, para la fuente térmica cualquiera sea el proceso que haga ese, para la fuente térmica sí va a ser un proceso reversible. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Por eso puedo definir bien su temperatura, etc. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Bueno, vamos a explorar un poquito las características matemáticas, o sea, cómo nos ayuda matemáticamente esta función entropía, ¿de acuerdo? Fíjense, la vez pasada, hace un par de clases atrás, encontramos una expresión para ¿se acuerdan cuando calculábamos la capacidad calorífica? Una expresión para el diferencial de calor reversible cuando habíamos elegido la temperatura y el volumen como variables independientes. ¿Sí? Habíamos encontrado esta expresión, que obviamente no espero que se acuerden. Esto no es un diferencial exacto, esto es una expresión diferencial que, digamos, encontramos aquella vez cuando habíamos elegido la temperatura y el volumen como variables independientes. Ahora, fíjense, si yo esta expresión, el diferencial de calor reversible, lo divido por la temperatura, ¿sí? Entonces, encuentro esto que es el diferencial de entropía, que sí es un diferencial exacto. Esto no es un diferencial exacto, y esta cantidad, solamente dividiéndolo por la temperatura, va a ser un diferencial exacto. Por lo tanto, fíjense, se cumple que esta expresión que tenemos acá, 1 sobre T por la derivada de la energía interna respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante, es la derivada de la entropía respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante. Y esta expresión que tenemos acá, ¿sí?, es la derivada de la entropía respecto del volumen a T constante. ¿Ven? Con lo cual tenemos dos derivadas que nos pueden permitir encontrar la función entropía, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, también se cumple que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, por ejemplo, podemos aplicar eso para lo siguiente. Fíjense, calculamos las derivadas cruzadas. Calculamos las derivadas cruzadas, tenemos esta derivada, esta es la derivada respecto de la temperatura, así que derivamos esta expresión respecto del volumen, y derivamos esta expresión respecto de la temperatura, lo tenemos acá,
Bueno, esto va a ser 1 sobre T por la derivada segunda de la energía respecto del volumen, respecto de la temperatura, y acá la derivada es un poco más complicada, pero, digamos, acá derivo la temperatura, me queda menos 1 sobre T cuadrado por esto sin derivar, más 1 sobre T por esto derivado respecto de la temperatura, lo tenemos acá. Esta derivada segunda, como la energía también es función de estado, es igual a esta, por lo tanto se van, 1 sobre T por esta derivada segunda es igual a esta, y se van. Fíjense que no tengo cuidado, como la energía es función de estado, esto sería la derivada segunda de la energía respecto de la temperatura respecto del volumen, y acá es respecto del volumen respecto de la temperatura, pero esas derivadas segundas son iguales, así que no me importa el orden en que pongo esto, yo sé que son iguales, así que esto y esto se van, y me queda reagrupando esta expresión que me da la derivada de la energía respecto del volumen, manteniendo la temperatura constante. Esta expresión es totalmente general, y si ustedes se acuerdan, digamos la vez pasada, hace un par de clases, encontramos la otra derivada de la energía respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante, que era la capacidad calorífica, que puede ser una función de la temperatura. Entonces, con estas dos derivadas, puedo encontrar la energía interna en función de la temperatura y el volumen para cualquier sistema. ¿Ven cómo uno trabaja con matemáticamente con estas funciones de estado? ¿De acuerdo? Por ejemplo, para un gas ideal es muy fácil ver que esta derivada que acabamos de encontrar es cero. ¿Sí? Se los dejo para probar a ustedes, es muy fácil, simplemente, y entonces otra vez vamos a encontrar que la energía interna de un gas ideal es solamente función de la temperatura. ¿De acuerdo? Y de Japa podemos encontrar cuánto vale la entropía para un gas ideal. ¿Sí? Porque tenemos estas dos derivadas que me van a permitir encontrar la función entropía en función de la temperatura y el volumen. ¿Ok? Entonces, tenemos que la derivada de la entropía respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante, es 1 sobre T por la derivada de la energía respecto de la temperatura. Esta derivada la conozco, ¿sí? Porque es la capacidad calorífica. O sea, que esto es CB sobre T, donde CB, recordemos, para el gas ideal es una constante. ¿Sí? Mientras que esta otra derivada, la derivada de la entropía respecto del volumen, manteniendo la temperatura constante, es 1 sobre T, por esta derivada que para el gas ideal es 0, porque la energía interna solamente depende de la temperatura, y entonces esto me queda tan sencillo como P sobre T. Por lo tanto, integrando, mejor dicho, el diferencial de entropía lo puedo escribir como CB por diferencial T sobre T, más P sobre T por el diferencial B. ¿Ok? Y ahora sí, integrando, voy a obtener CB es 3 medios de NKT, con este T se va, me queda diferencial T sobre T, y P sobre T es NK. ¿Ok? Ahora, si integro, la entropía en función de la temperatura y el volumen para este gas ideal, me queda 3 medios de NK por el logaritmo de T, más NK por el logaritmo de B, más una constante. Esta constante, justamente, lo que uno define, ¿sí? Lo que uno define, digamos, con un estado de referencia que elige arbitrariamente. Y la diferencia de entropía entre dos estados es muy sencillo, es simplemente, dependiendo de la temperatura y el volumen, 3 medios de NK por el logaritmo de T sub 2 sobre T sub 1, más NK por el logaritmo de B sub 2 sobre B sub 1. ¿Ok? Así que ya tenemos la entropía de un gas ideal, y, por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos. Fíjense, supongamos que tengo un gas ideal y que realiza una expansión isotérmica reversible. ¿Sí? Bueno, podría usar directamente esta expresión para calcularlo,
pero vamos a calcularlo de la forma integral. Como la expansión es reversible, ¿sí? Puedo calcularlo entre el estado 1 y el estado 2, ¿sí? De esta expresión, diferencial Q sobre T, siguiendo ese mismo proceso reversible. ¿Ok? Como es una expansión isotérmica, no hay variación de energía interna, o sea, este diferencial Q va a ser directamente P diferencial B, ¿sí? Aplicando el primer principio sobre T. ¿Sí? Esto no lo puedo integrar de esta manera, así que P lo voy a escribir como es, siempre, insisto, es reversible, P lo puedo escribir a través de la ecuación de estado. Entonces, P va a ser NKT sobre B, NKT sobre B. Como es isotérmica, esto sale fuera de la integral, la temperatura también, esto me queda NK con la integral entre B1 y B2 de diferencial B sobre B, o sea, NK logaritmo de B2 sobre B1. Obviamente, si hubiera usado directamente esta expresión, como es isotérmica, esto se me va y me queda exactamente lo que acabo de calcular, NK logaritmo de B2 sobre B. ¿Ok? Bien. Pero ahora supongamos que considero lo siguiente, un gas ideal, otra vez, pero hace una expansión libre. Supongamos que está ocupando un volumen B1 inicialmente, acá tengo un tabique, tengo presión 0 de este lado, y saco el tabique y esto se expande libremente hasta ocupar todo el volumen B2. Es una expansión libre, es irreversible, ¿de acuerdo? Ahora, quiero calcular la variación de entropía. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que inventarme un proceso reversible para no usar esta expresión. Obviamente podría usar esta expresión, pero me voy a inventar un proceso reversible que me lleve de este estado a este estado. ¿Ok? Bien, es una expansión libre. ¿Sí? Es una expansión libre. Entonces, el estado inicial, supongamos, está ocupando este volumen B, B1, y tiene una cierta temperatura, T. En el estado final, ¿cuál va a ser el estado final? Ocupa un volumen B2. ¿Y qué pasa con la temperatura? Es un gas ideal. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo en ese ejemplo cuando lo dio de que la temperatura no variaba, se mantenía ¿Por qué no constante. varía? Acá lo dice, no varía, pero ¿por qué? Porque como este recipiente estaba aislado adiabáticamente y resultaba que el trabajo era cero porque la presión externa era cero. Y Perfecto. con eso tenías que la variación de energía interna es cero. Y como la energía interna es función de la temperatura, si la variación es cero, entonces la temperatura se mantiene constante. Perfecto. O sea que, fíjense, es un proceso irreversible, pero tengo como estado inicial B1T, como estado final B2T. Entonces, si yo quiero calcular la variación de entropía que sufre este sistema, tengo que inventarme un proceso reversible. Fíjense que el proceso fue totalmente irreversible, pero me invento un proceso reversible que me lleve de este estado a este estado, de B1T a B2T. ¿De acuerdo? Que es justamente una expansión isotérmica, exactamente igual a esto. O sea que la variación de entropía es exactamente igual. Fíjense que me estoy inventando un camino reversible que me lleve de este estado inicial a este estado final. ¿De acuerdo? Que es justamente la expansión isotérmica que tenía en el primer ejemplo. Así que la variación de entropía es exactamente igual. ¿Ok? Pero ven cómo... Sí, decime. ¿Y siempre vamos a poder hacer eso de inventar y poder calcular la variación de entropía, aunque sea irreversible? Por supuesto, porque la definición de la entropía es función de punto.
la función del estado. No importa el proceso que me haya llevado del proceso real que me haya llevado del estado inicial al estado final. ¿De acuerdo? Es función del estado, no depende del proceso, pero en su definición, para calcular una variación, necesito inventarme un proceso reversible que me una a ambos estados. ¿Entendés? Es exactamente igual que en el caso de la energía potencial. La energía potencial vos la tenés bien definida para cada punto del espacio. ¿Está bien? Pero para ir de un punto a otro del espacio, vos te inventás un camino. ¿Entendés? Para ir de un punto al otro del espacio, para calcular la variación de energía potencial. Acá, para ir de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, te inventás un camino reversible, aunque el proceso real haya sido irreversible. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Claudia, Te lo muestra acá. Acá tenés un proceso totalmente irreversible, pero vos te inventás un camino reversible que te lleve del estado inicial al estado final. ¿Ok? Sí, alguien iba a preguntar algo. sí, que podemos volver a la parte en la que lo definíamos, a la entropía. Allá lejos, y hace tiempo. Sí, no, sí, pero porque no entiendo por qué vale. O sea, ¿Cómo? ¿Por qué vale? a lo que me refiero, si estoy en un camino irreversible, Uh-huh. ya deja de valer cero, entonces dejo de poder. Pero con las cantidades reales, ¿entendés? Lo importante es que la entropía es una función del estado, no depende del camino. Acá vos tenés dos estados, el estado A y el estado B, ¿ves? Y yo sé que cualquiera sea el camino que me lleve de A a B, reversible, irreversible, lo que sea, mirá que puedo definir infinitos caminos entre A y B, la diferencia de entropía entre B y A va a ser S de B menos S de A, cualquiera sea el camino. Ahora, la entropía o el diferencial de entropía tiene esta definición. Me está diciendo cómo calcularlo, ¿entendés? Pero no me dice que el proceso real haya sido reversible. Me dice simplemente que para calcular este diferencial de entropía, tengo que calcularlo siguiendo un camino reversible. Pero no importa cuál haya sido el camino real que me haya unido a B. Porque esta integral, cualquiera sea el proceso que yo elija, ¿sí? Cualquiera sea siempre va a ser S de B menos S de A. Porque es una función del estado. ¿Se entiende eso? Es crítico que entiendan eso porque suele confundir bastante que la definición sea así integral, digamos, o que a uno le exijan seguir un camino, digamos, un camino de una determinada característica. Pero esto no me está diciendo que el proceso real que unió A con B haya sido reversible. Me dice que para calcular esa diferencia tengo que elegir un camino reversible. ¿Se entiende la idea? Pero siempre, cualquiera sea el proceso que me haya llevado de A a B, la diferencia de entropía va a ser esta. Sí, ¿Okay? Pero físicamente, para calcularlo necesito inventarme un camino reversible. físicamente lo entiendo. Uh-huh. Lo que me genera mucho ruido es desde el lado de la matemática. Es que al contrario, matemáticamente es más sencillo, no sé, depende de cada uno. Es simplemente pensar en la energía potencial. ¿Sí? Vos la energía potencial la tenés perfectamente definida para cada punto del espacio. En un campo conservativo vos tenés la energía potencial bien definida para cada punto del espacio. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero uno puede definir energía potencial para fuerzas conservativas. Si la fuerza no es conservativa, no puedes definir un potencial. Estoy hablando de un campo conservativo. Vos tenés una zona del espacio donde tenés un campo conservativo, donde está actuando una fuerza conservativa. ¿Está bien? Estoy haciendo una analogía simplemente, no es que sea estrictamente igual. Vos tenés un campo conservativo, o sea, una zona del espacio donde actúa una fuerza conservativa. Vos sabés que en cada punto del espacio tenés bien definida cuánto vale la energía potencial.
¿Sí? Ahora, eso a menos de una constante. Vos tenés que elegirte un estado de referencia, un punto del espacio donde decís, bueno, acá arbitrariamente, porque se me ocurre, porque me gusta, porque lo que sea, voy a decir que la energía potencial vale 0, o lo que vos quieras. Y entonces vas desde ese punto del espacio para calcular la energía potencial en otro punto del espacio, vas desde ese estado de referencia hasta el punto del espacio que a vos te interesa, con una integral que es siguiendo cualquier camino. Y cualquier camino que vos sigas te va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Acá pasa exactamente lo mismo. Si quiero calcular la diferencia de entropía entre dos estados, uno esos dos estados con un camino reversible, con un proceso reversible. ¿Pero por qué? Porque la definición integral o la definición del diferencial de entropía me exige eso, que yo siga un camino reversible. Pero esto no depende del proceso que me haya llevado de A a B. Simplemente es la forma de calcular, como esto es un diferencial exacto, para que esto sea un diferencial exacto, esto es un diferencial exacto. ¿Está bien? Entonces no uso el proceso real que me una A con B, uso un proceso reversible que me una A con B. Pero es cualquier proceso reversible, me lo invento yo, aunque el proceso que me haya unido A con B haya sido un proceso irreversible. ¿De acuerdo? El proceso real. Vos fíjate que yo puedo unir A con B con siguiendo un camino irreversible, otro camino reversible, infinitos caminos, reversibles e irreversibles. No importa. La diferencia de entropía siempre, siempre va a ser S de B menos S de A. ¿Se entiende la idea? Lo único que me pide es que si yo lo tengo que calcular integralmente, o sea, a través de una integral, porque no conozco la función entropía para cada estado, bueno, me pide que esta cantidad me invente un camino reversible para ir de acá del estado A al estado B. Vos fíjate que en el ejemplo que acabamos de ver, vamos a volver atrás, vamos a ver para adelante, en este ejemplo el proceso es totalmente irreversible, ¿sí? Y sin embargo, me invento un camino reversible, yo sé cuál es el estado inicial, cuál es el estado final, el proceso real fue irreversible, no importa, porque yo sé que siempre, siempre, la diferencia de entropía va a ser la entropía en el estado final menos la entropía en el estado inicial, cualquiera sea el camino que siga. Pero para calcularlo integralmente, me exige, digamos, la definición, que me elija un camino reversible que me una el estado inicial con el estado final. Acá, en este caso, lo que elijo es esta expansión isotérmica reversible que tenía, digamos, en el caso 1, porque voy de un estado B1T a un estado B2T. ¿Se entiende la idea? Es simplemente por la definición de entropía que lo tengo que calcular así. Fíjate que esta misma diferencia de entropía, otra vez, la podría haber calculado teniendo la función entropía, y hubiera obtenido exactamente el mismo resultado. Como la temperatura se mantiene, digamos, del estado inicial y el estado final es la misma, esto se va y me queda solamente esto, que es el resultado que obtuvimos. ¿Se entiende la idea? Para serte sincero, me sigue haciendo mucho ruido, pero bueno, sigamos adelante porque si no, puede que Cuesta un poco, pero estemos mucho rato. bueno, después cualquier cosa lo volvemos a... Bueno, vamos a hacer un intervalo de 5 minutos, porque ya nos recontrapasamos. Me parece que hoy vamos a tener que cortar la clase antes. Pero bueno, hagamos un intervalo de 5 minutitos y seguimos, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a ver otro ejemplo.
Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que quiero calcular cuánto vale la variación de entropía en un ciclo de una máquina térmica. Tengo acá una máquina térmica, ¿sí? Entre dos fuentes, y quiero calcular cuánto vale la entropía cuando este sistema realiza un ciclo. Fíjense que mi sistema no está aislado, ¿sí? Mi sistema no está aislado, pero está en contacto con estas dos fuentes. O sea, mi universo, digamos, va a ser el sistema del ciclo M, o sea, la sustancia que está realizando el ciclo, más la fuente T1, más la fuente T2. ¿Está bien? Ahora, este proceso, el proceso que realiza esta máquina M, puede ser reversible o irreversible. ¿Está bien? Para las fuentes, el proceso siempre es reversible. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, la entropía total en un ciclo va a ser la suma de las entropías de los tres sistemas. La suma de las entropías de los tres sistemas, de las variaciones de entropía de los tres, de las dos fuentes más M. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale? La respuesta está en pantalla, pero no importa, me van a decir por qué. ¿Cuánto vale la variación de entropía de M, del sistema que está realizando el ciclo? ¿Cuánto vale? 0, porque vuelve al mismo punto donde empezó siempre. Exacto. Fíjense, el proceso puede ser reversible, irreversible, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero como parte de un estado inicial y vuelve al mismo estado inicial, ¿sí? Su variación de entropía es 0, porque la entropía es función de punto. ¿De acuerdo? Es función del estado. Entonces, parte de un estado vuelve al mismo estado, su variación de entropía, cualquiera haya sido el proceso, vale 0. Por lo tanto, la variación de entropía, que es la suma de las variaciones de entropía de los tres, va a ser la variación de entropía de la fuente 1 más la variación de la entropía de la fuente 2, porque esta es 0. ¿Ok? Ok, para la fuente 1, intercambia calor Q1 con M. Ahora, si M absorbe Q1, la fuente cede Q1. Por lo tanto, en función de Q1 absorbido por la fuente, la variación de entropía de la fuente, como acabamos de ver, va a ser menos Q1 sobre T1. ¿Sí? Porque este calor que es absorbido por M es calor cedido por la fuente, o sea, el calor de la fuente absorbido o cedido por la fuente es menos el calor que recibe o cede M. Bien, si lo quiero escribir en función de lo que pasa con la fuente, lo escribo así. Y lo mismo pasa con la fuente 2. La fuente 2, el MC de calor, ¿sí? Es calor cedido, pero para la fuente es calor absorbido, o sea, va a ser menos Q2. Fíjense que Q2 es negativo, con este signo menos me queda positivo. ¿Ok? Por lo tanto, la variación de entropía va a ser esta cantidad, menos Q1 sobre T1 más Q2 sobre T2. Y fíjense que como M realiza un ciclo irreversible, ¿sí? Un ciclo irreversible, esta cantidad, reversible o irreversible, esta cantidad va a ser mayor o igual a 0, donde el mayor va a corresponder que el ciclo quien está poniendo la irreversibilidad es justamente M, es mayor que 0, y si fuera reversible sería igual a 0. ¿Ok? Entonces, observen lo siguiente. De esta expresión, puedo calcular qué es lo que pasa con la eficiencia de esta máquina térmica. Porque bueno, yo sé que el trabajo es igual a Q1 más Q2, ¿sí? Y por lo tanto, la eficiencia es igual al trabajo sobre el calor absorbido,
puedo escribir Q2 en función del trabajo, o sea, el Q2, el calor cedido, va a ser omega menos Q1. Esta variación de entropía, entonces, la puedo escribir como menos Q1 sobre T1, más el Q2 lo escribo como Q1 menos W sobre T2, todo mayor o igual a 0. Y reordenando esta expresión, llego justamente a la expresión de la eficiencia, omega sobre Q1, y me dice que esa eficiencia es menor o igual que 1 menos T2 sobre T1, donde el signo igual corresponde a que M haya hecho un ciclo reversible. Entonces, fíjense qué manera sencilla de encontrar la eficiencia de esta máquina térmica reversible, y además me dice que la eficiencia, si este proceso es irreversible, si el proceso que hace M es irreversible, va a ser menor que la eficiencia de la máquina térmica reversible. O sea, lo que la clase pasada obtuvimos con una demostración larga y bastante pesada, acá se obtiene de una forma muy sencilla a través de la entropía. Obviamente esto tiene, digamos, su trampa, porque en realidad estamos usando el resultado de los resultados que obtuvimos la clase pasada, ¿sí? Acuérdense que partimos todo de considerar esa relación entre los calores y las temperaturas que obtuvimos la vez pasada. Así que, digamos, es medio tramposo pensar que de esta forma sencilla podemos obtener esto que la vez pasada obtuvimos de una forma bastante más complicada. ¿De acuerdo? Pero bueno, pero de todas maneras, se verifica que la eficiencia de cualquier máquina térmica reversible entre estas dos fuentes vale 1 menos T2 sobre T1, y para una máquina irreversible, entre esas mismas dos fuentes, su eficiencia va a ser menor. ¿De acuerdo? Y entonces fíjense que si uno reordena un poco la expresión, reordena un poco esta expresión sobre la entropía, de la variación de entropía del sistema, obtenemos, multiplico por la temperatura T2, delta S, bueno, voy a obtener esta expresión, y esto es T1 menos T2 sobre T1, es justamente la eficiencia de la máquina reversible. Entonces tengo que Q1 por la eficiencia de la máquina reversible es el trabajo reversible menos el trabajo real que estoy extrayendo de este sistema, y entonces veo que el trabajo real que saco de este sistema, si el proceso ha sido irreversible, es menor que el trabajo que saco si el proceso hubiera sido reversible. ¿Y en cuánto es menor? En esta cantidad. El producto de la temperatura por la variación de entropía que sufrió el sistema. Con lo cual, fíjense que esta cantidad la puedo pensar como trabajo perdido por haber usado un ciclo irreversible. ¿De acuerdo? Si hubiera usado un ciclo reversible, hubiera obtenido un trabajo mayor, y esta cantidad es trabajo perdido por el hecho de haber usado un ciclo irreversible. Bueno, me parece que no puedo pasar al punto siguiente, que me parece que lo vamos a ver la vez que viene, porque bueno, esto si no va a ser un poco largo. Así que la vez que viene vamos a ver esto, pero pensemos en lo siguiente, fíjense, el segundo principio nos decía, recordemos, vamos a analizar la clase que viene entonces, digamos, estas enunciados del segundo principio, o sea, el segundo principio que nos dice que no se puede pasar espontáneamente del desorden al orden, o lo que es equivalente, hay un sentido definido para toda evolución, y no es posible ningún proceso en el cual disminuya la entropía del universo. Lo que vamos a hacer la clase que viene, que íbamos a hacer hoy, pero bueno, se nos hizo un poco tarde, es analizar un poco este tema de a qué definimos como desorden y a qué definimos como orden, y cómo el segundo principio nos habla de esas cantidades, ¿sí? Y cómo la entropía interviene justamente en estos conceptos de orden y desorden. Por eso lo vamos a ver
entonces la clase que viene. Así que, porque bueno, no lo podemos empezar ahora porque se va a hacer muy tarde. Así que bueno, vamos a parar acá y seguimos la clase que viene. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bueno, buen día a todos de vuelta. ¿Ves?